Creiem en un sol Déu, Pare Totpoderós, creador de totes les coses visibles i invisibles, i en un sol Senyor Jesucrist, el Fill de Déu, engendrat unigènit del Pare, és a dir, de la substància del Pare, Déu de Déu, llum de llum, Déu veritable de Déu veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa essència del Pare, per mitjà del qual foren fetes totes les coses, les que hi ha al cel i les que hi ha a la terra. Ell, per nosaltres els homes i per la nostra salvació, baixà, s'encarnà i es feu home, patí i ressuscitar el tercer dia, pujar al cel i vindrà a jutjar els vius i els morts, i en l'Esperit Sant. I aquells que diuen, hi hagué un temps en què no existia, o abans de ser engendrat no existia, o fou fet del no res, o que el Fill de Déu és d'una altra substància o essència, o creat, o mudable, o alterable, a aquests l'Església Catòlica i Apostòlica els anatema. Benvinguts a Trèvolcast. Benvinguts a Trèvolcast, benvinguts una altra vegada en aquest nou episodi. Com veieu, avui estem en un lloc diferent i amb convidats nous. El tema que tractarem avui, per si no ho heu endevinat encara, és el Credo i el Concili de Nicea, que estem celebrant actualment el 1700 aniversari d'aquest gran esdeveniment. Si alguns coneixíeu el Credo de Nicea, una de les coses que vam comentar és que el Credo que jo he llegit en aquest moment és el Credo que va sortir a Nicea. És a dir, que si algú no us ha sonat o us faltava alguna cosa, és perquè aquest era un Credo, seria el Credo de Niceo-Constantinople o alguna cosa així, que és una adequació que es va fer després i és la que s'acostuma a recitar a l'Església. Però això és el Credo de Nicea del qual parlarem avui i ho farem amb dos convidats nous. Matt, Jonathan, gràcies per estar aquí. Pol, gràcies per estar aquí també. Res. Primer de tot us agrairia que us presentéssiu, si vols començar tu, Matt, i després tu. Qui sou i una miqueta sobre vosaltres i també doncs, al final de per què us hem escollit a vosaltres, si us podeu explicar, per parlar d'aquest tema. Llavors, Matt, si vols començar. Bueno, me llamo Matt Layton y soy profesor aquí en IPSTE. Llevo 25 años o así viviendo en España. Casat amb la Núria, casat amb Cataluña también. Y muy contento de estar aquí con vosotros. Supongo que me habéis invitado porque soy profesor de Cristología aquí en nuestra querida facultad, pero es un privilegio poder participar hoy. Y yo me llamo Jonathan Skipper y soy británico. Llevo unos 18 años viviendo alrededor de Barcelona y en IPSTE unos 7 años. Entonces soy bibliotecario y profesor aquí. Y aunque no enseño nada directamente relacionado con la teología sistemática, he hecho estudios sobre el siglo IV, sobre Atanasio, y el tema de la Trinidad durante este periodo. Sí. I és un privilegi estar amb vosaltres també. Fa gràcia perquè diuen que els hem convidat, però per nosaltres és increïble el fet de poder estar aquí amb vosaltres. De fet ens han convidat ells a venir aquí a gravar. El privilegi segueix sent més nostre que vostre per estar aquí en aquest episodi, però de veritat, gràcies per estar amb nosaltres i per compartir tot el que sabeu amb nosaltres. Hem parlat del segle IV, hem parlat que és el 1700 aniversari. El Concili de Nicea va ser un esdeveniment que es va fer a l'any 325. Llavors, hi ha gent que considera aquest credo el document històric després de la Bíblia més important pel cristianisme. Vull dir que estem parlant d'un fet que realment va transformar la història de l'Església. I per això creiem que és prou important com per dedicar-li un episodi i esperem que us sigui de gran benedicció per tots els que ens escolteu. Llavors, què fa que aquest document segueixi sent tan important 1.700 anys després? Què creieu que és el que, així de forma ràpida, què és el que el fa important com perquè fem un episodi, com perquè s'hagin fet tantes esdeveniments i coses 1.700 anys després? Somos los dos muy humildes, ¿eh? Sí, sisplau. El uno dejando... Si no, començaré a dir noms. Preferencia, sí. Bueno, a ver, lo que has dicho es cierto que muchos teólogos han dicho que es el documento fuera de la Biblia quizás más importante para la teología cristiana porque define de una manera muy concisa quién es el Dios al cual alabamos y quién es Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? Definiendo claramente sus dos naturalezas, la
la divinidad, la humanidad que coexisten en una sola persona. Sin estas dos naturalezas sería imposible que él fuera el mediador. Entonces, si tuviésemos ideas diferentes acerca de quién fuera Jesús, pues no estaríamos confiando en ni alabando al Jesús de la Biblia. Totalment. Vols afegir alguna cosa? Tenemos que pensar que, claro, cuando Jesús va a estar en la tierra, va a aparecer al pueblo judío y tenía un monoteísmo muy claro. Pero ya desde el principio empezaron a adorar a Jesús. Y entonces el instinto de adorar a Jesús como Dios es del principio. Pero ¿cómo encaja esto? Jesús, hombre, con el monoteísmo del Antiguo Testamento. Abans de que s'aparegués Jesús com a home, Jesús només era Déu. Mm-hmm. En el moment en què es va fer home va començar a crear aquesta possibilitat de separació, no? Entonces se necesitaba un proceso para aclarar exactamente quién es Jesús, y cuál es su relación con Dios. Y el credo de Nicea era un momento en que se aclaró cuál es la naturaleza de Jesús. Sí. Sense voler ser molt històric, perquè no és així, però diré una frase típica que es diu, que és que si oblidem la nostra història correm el risc de poder repetir els nostres mateixos errors. I és això, vull dir, si el credo de Nicea va ser tan important i ha sigut la cosa més important que hi ha hagut en la religió cristiana fora de la Bíblia, doncs oblidar-lo i obviar-lo per mi és un error, perquè llavors el que pot ser és que es reobrin debats que ja fa 1.700 anys que es van tancar, inclús que hi ha gent que ha mort per defensar coses que a nosaltres ens semblen òbvies i que no ni se'ns passaria pel cap, però hi havia grans teòlegs en aquella època i en altres èpoques defensant aquestes idees, i el fet de que veiem aquesta història fa que puguem veure això ara i que no se'ns estranyi, en plan de que no hi hagi aquesta divisió d'idees dintre de l'Església. No, i és curiós perquè només van haver de passar 300 anys entre que Jesús va morir i que ja es comencés que l'Església ja es desviés d'una forma de desdivinitzar a Jesús, no? Que és Bueno, la pròpia Bíblia ja es veu, això, crec. Sí, sí. Vull dir que es va trigar molt poc en perdre el que ja havíem aconseguit en aquell moment, no? Llavors, comencem una miqueta pel principi. Concili de Nicea. Llavors, Matt, t'ho pregunto tu això. Què és un concili? Sí, tengo mis gafas de Harry Potter hoy, porque las buenas no sé dónde están. Estas son las baratas de Amazon, pero quedó bien, ¿no? Así. Quedas muy intelectual. Eso es, sí. Pues las iré poniendo de vez en cuando. Sí, un concilio es una reunión de líderes de la iglesia, teólogos, pastores, para definir o aclarar un tema, unos cuantos temas. Y se hace una diferencia entre un concilio y un concilio ecuménico, y cuando estamos hablando del concilio de Nicea estamos hablando de un concilio ecuménico, y ecuménico significa de toda la casa de Dios, que viene de una palabra griega, oikos, que es casa, y la idea es que un concilio ecuménico incluye representantes de toda la iglesia, ¿no? Toda la casa de Dios. Entonces, el concilio de Nicea es una reunión de líderes de la iglesia muy importante en el 325, como has dicho, para decidir estos temas. Bueno, no decidir, definir y aclarar, donde hubo puntos de debate. Decidir no está decidido en la Biblia, pero se trataba de explicar la correcta interpretación de las Escrituras acerca de las preguntas de quién es Jesús, ¿no? M'encanta que hagis tingut aquest entrebanc, perquè és una de les coses les quals va crear el problema que es va haver de resoldre en el concili, perquè hi havia paraules que semblaven correctes, però que el que significaven estaven desvaloritzant a Jesús, desvaloritzant a l'esperit, o que encara que sonaven bé, perquè en el concili dir que decidien, dius, em quadra, però és que no estaven decidint res. Això ja estava decidit, el que estaven fent era deixar-ho per escrit. Era dient, això és el que diu la Bíblia. Ells no van decidir res. I són aquestes paraules que semblen que estiguin bé, però que no ho estan,
que si no les corregim i si no les deixem escrites amb una base sòlida, amb el pas del temps o amb el canvi de l'idioma, perquè també hi havia problemes entre el llatí i el grec, que algunes paraules no existien i coses així, el no deixar una base escrita i ben definida, amb el pas dels anys, era com jugar al joc del telèfon. A la que passaven els anys, anaves creient que la informació era correcta, però s'estava desviant del que ensenyava la Bíblia, no? I del que va ensenyar Jesús. Una cosa que em va agradar bastant sobre aquest tema que estàvem parlant ara és no me'n recordo qui era, que va dir que els cristians no som jardiners, sinó som arqueòlegs. O sigui, nosaltres no busquem arreglar ni desenvolupar dogmes nous, sinó buscar a la Bíblia què és el que ja està allà i com és la manera correcta d'interpretar-ho. Volia fer-te una pregunta sobre els concilis. Tots tenim clar que el catolicisme segueix tenint concilis? O sigui, els concilis Vaticà II, crec que és l'últim que hi ha hagut, i no crec que triguin en fer un altre, segurament, però els protestants hi ha denominacions que segueixen tenint concilis? No, o sea, los protestantes suelen reconocer de los concilios históricos los primeros 4, que incluyen Nicea y Constantinopla, que hemos mencionado, 2 más después. La Iglesia Ortodoxa reconoce 3 más, hasta Nicea, el segundo concilio de Nicea, en el 787, creo que fue. Y la Iglesia Católica reconoce en total unos 21, ¿no? Lo que sí tenemos los protestantes son una serie de confesiones, ¿no? Que brotan de la Reforma Protestante. Y quizás tu pregunta también me da la ocasión de terminar la respuesta, que no lo he hecho bien, que podemos diferenciar entre lo que es un credo y una confesión. Los credos suelen ser más breves, más concisos, y hablan de temas fundamentales que se debe consensuar en cualquier denominación cristiana. Las confesiones son más específicas y a veces sirven incluso para hablar de las distinciones de una denominación, ¿no? Los presbiterianos tienen la confesión de fe de Westminster, por ejemplo. Entonces, los protestantes sí que tenemos una serie de confesiones, sobre todo en la época de la Reforma, pero las confesiones protestantes no afirman todo lo que hay en el credo de Nicea, por ejemplo, de cristología, de teología propia, pero añaden más claridad acerca de la eclesiología, que es el estudio de la Iglesia, el gobierno de la Iglesia y tal, y la soteriología, el estudio de la salvación, la fe, el arrepentimiento, la conversión. I en aquests primers concilis que els protestants reconeixem, més o menys quins temes es tractaven? Què volien assentar, què volien basar? Estoy hablando mucho yo, ¿eh? Bueno, no et preocupis que hi ha moltes preguntes, Sí, així te toca que... esta sección. Sí, tendrás, sí, es verdad. Sí, Tindràs el sí, temps. sí. Podràs beure aigua tranquil. Sí, en Nicea 325 la pregunta es ¿quién es Jesús? Aunque el tema por extensión es el tema de la Trinidad y como acabas cuando has leído la confesión ahora, empieza con el término Padre, ¿no? Es que es el primer término. Sí, sí. Luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. En Constantinopla 381 se aclara un poco más o se define un poco más acerca de esta cuestión de quién es Jesús, la relación entre las dos naturalezas en él, y también se habla más del Espíritu Santo, dejando claro que el Espíritu Santo también participa en esta esencia divina, igual que el Padre y el Hijo. En aquest credo l'únic que té una línia i en l'Esperit Sant. Vull dir, no s'afegeix molt aquí. Exacto. En el siguiente, en Éfeso 431, se habla de la personalidad de Jesús, que es una sola persona, para aclarar ese tema, que no son 2 personas de alguna manera juntadas, ¿no? Que son 2 naturalezas y sería fácil pensar que son 2 personas, pero es una sola persona, ahí la paradoja, ¿no? Y el otro, ¿cuál es? Porque hay otro. Sí, de Calcedonia 451, i és més teologia i més cristologia. Sí. Molt bé. També comentar que el credo de Nicea surt del concili de Nicea, però el concili de Nicea, ja que es van reunir els que es van reunir, que hem parlat que són germans de tota la cristiandat del món conegut, pràcticament, parlen d'altres temes. O sigui, hi ha 20 cànons, crec que són, i alguns parlen, doncs, jo què sé, de la prohibició de tots els membres del clergat de conviure amb qualsevol dona excepte una mare, tieta i germana, o jo suposo que era això, que ja que van aprofitar que estaven allà, dir, bueno, doncs anem a parlar dels temes de la nostra vida, el que ens estiguem trobant aquí, com ho podríem gestionar entre tots. Llavors, que això potser és el tema més important, però que
personalment jo recomanaria que si algú s'entretén, no és molt llarg de llegir, es pot llegir en 5 minuts, però és interessant el fet de veure que també es tractaven altres problemes que inclús tenim avui en dia. Llavors, bueno, és una cosa que deixo aquí per si algú la vol rescatar, però, i que no parlarem dels 20 cànons, no ens centrarem en la cristologia, però que si algú vol repassar-ho, és interessant veure tot el que es parla en el credo de Nicea més enllà de la cristologia. Sí, hablan de quién puede ser un obispo, las calificaciones de un obispo, de la fecha de la Pascua también, creo que es un tema que sale. De hecho, hay varios que traen sus problemas con otros obispos al concilio, y el Constantino pues dice, pues no vamos a hablar de eso. Estamos aquí para hablar del problema de arrianismo. Perfecte que treguis Constantí, perquè volia parlar una miqueta del moment en el que ens trobem quan passa el concili, perquè si algú té una mínima base històrica en aquella època, els cristians havien estat altament perseguits. I arribem a un punt en què Constantí declara un concili on tothom tranquil·lament hi va, tothom que està convidat com si diguéssim va, sense cap mena de persecució. Que Constantí és l'emperador, que sí, encara no ho hem dit, però és... L'emperador del moment, no? Llavors, ens podries explicar una miqueta com estava la història en aquell moment? Sí, la Iglesia ha experimentado muchas persecuciones esporádicamente a lo largo de los 3 siglos, ¿no? Pero algunas de las persecuciones más fuertes son precisamente en los 20 años antes de Nicea. Diocleciano, ¿lo digo bien? Sí. Sí. Es el emperador a principios del siglo IV. De hecho, él divide el imperio en 4. Hay 4 emperadores a la vez, cada uno sobre su propio territorio. Y hay grados de persecución más o menos fuertes en este periodo, ¿no? Pero lo más fuerte está en unos 20 años antes de Nicea. Constantino llega a ser emperador en el 306. De hecho, en Inglaterra lo proclaman emperador, en York. Pero es emperador de una parte del imperio. Luego hay guerras civiles entre los emperadores y tal. Y solo es en el 324 que el imperio ya está unificado otra vez, porque Constantino gana su última guerra civil con Licencio. Llavors, quina regió tindria més o menys, quins països actuals perquè ens puguem situar en el mapa? Pues todo alrededor del Mediterráneo, desde Bretaña, España, Francia, Italia, toda esta parte de Turquía, el Mediterráneo. I ahí per baix també. Sí. Egipte. Sí, el norte de Àfrica. Sí. Llavors, arribem al punt aquest en què Constantí ho ajunta tot, el 324, ajunta imperis on teòricament estava perseguit l'Evangeli. ¿Y qué pasa? En el 312, Constantino se convierte al cristianismo y ve en un sueño un señal de una cruz y una voz que le dice, pues en este señal conquista. Entonces, cuando él llega a... Es otro tema sobre la manera de cristianismo que tenía, ¿no? Sí. Pero cuando él acaba unificando el imperio, pues es curioso que solo un año después que él convoca el concilio de Nicea. Es decir, una de sus prioridades es la unidad de la Iglesia. Ahora que ha unificado el imperio, se encuentra con una Iglesia dividida y lo quiere unificar. Entonces es el emperador que convoca el concilio. No, és increïble. Una pregunta d'opinió. Vosaltres creieu que Constantí es va convertir de veritat? O quin pes... O quin... Estarà al cel o no? Clar, era més polític que creient o era creient de veritat? A ver, la mayoría del imperio siguen siendo paganos. Entonces, poca ventaja política hay en la conversión de Constantino. Y luego su vida, después de su conversión, hay
hay como una mezcla. Asesina a su hijo, por ejemplo. Mal testimonio, ¿eh? Sí. Pero luego hay otras cosas que parecen consonantes con No, la és, fe. és evident que Déu el va utilitzar d'una gran manera, però és això, hi ha cert debat en aquest tema. Tu, Matt... No, lo único que añadiría es que participa en el concilio de Niceo con interés, ¿no? No, el presideix ell, no? Sí, tiene algún, ¿cómo se llama? Un ayudante español, que luego vas a hablar de él seguro, que le facilita el tema teológico, pero parece ser que tuviera un interés genuino en los debates, ¿no? No, és increïble. Sí, es cuestionable si entiende todos los detalles de la teología, porque lo que quiere es la unidad, sobre todo. Sí. Hi ha certes veus, hi ha certs contextos on es diu que en el concili de Nicea es va divinificar Jesús. És a dir, que Jesús no se'l considerava Déu, sinó que era un home, com tots vam veure, i en allà es va dir, no, ara direm que Jesús és Déu, i que el que va servir era per fer això. De quina forma voldríeu respondre o podríeu respondre a una afirmació com aquesta, Matt? Ara, deixa descansar una mica el Jonathan. Sí. Es curioso porque esta idea también se explica en aulas universitarias. Profesores que igual son historiadores y deberían saber mejor, pues hacen esta afirmación, que en Nicea se declaró la divinidad de Jesús, que no sé qué. Pero una manera de responder a esto ya lo ha mencionado Jonathan. Los cristianos en los primeros siglos no fueron perseguidos porque creían que Jesús fue un hombre especial, un ejemplo moral, un hombre muy sabio. Fueron perseguidos porque alababan a Jesús. Entonces ya desde las primeras décadas después de su muerte, la Iglesia ya creía en su divinidad. Y además en Nicea, claro, cuando discuten, cuando hablan, siempre vuelven a la Biblia y te das cuenta que la materia prima de esta doctrina de la divinidad de Jesús está por todos lados del Nuevo Testamento. Entonces, claro, llega a Nicea y lo que hacen es definir, no decidir, ni declarar, ni imponer. Incluso hay evidencia en fuentes paganos de eso. En Plinio el Joven escribe una carta en el siglo II al emperador diciendo, pues, ¿qué hago con esos cristianos? Y los describe cantando a Cristo como si fuera un Dios. Eso es lo que dice. No, i és evident que i no cal anar més enllà de les mateixes cartes de Pau a la Bíblia, on Pau ja parla de Jesús com un ésser diví. Llavors no és algo que sigui això, però és curiós perquè era algo que passava i que segueix passant avui en dia, no? La gent que segueix volent lluitar contra la divinitat de Jesús perquè ja no poden negar l'existència d'un Jesús històric. És a dir, la persona no la puc negar, doncs vaig intentar negar la divinitat d'aquesta persona, no? Que si et fixes inclús a la Bíblia, a Jesús se l'adora. Estan allà present. Sí, i ell, si ens fixem a la Bíblia, sempre que s'adora alguna cosa així, li diu, no, aixeca't, no m'adoris a mi, adora a Déu. Jesús no sembla que li importi, o sigui, no sembla que li molesti, no sembla que estigui acusant-lo de, no, politeïsta. No, vull dir, a Jesús rep la lloança i li sembla bé. I de fet tenim fins i tot a Esteban, que quan l'estan apedregant, que prega a Jesús, no? No només a Déu, sinó que ja en el moment en què li estàs pregant ja l'estàs elevant, aquesta posició de Déu, no? Llavors, ens trobem en un moment en què cal definir la divinitat de Jesús, o més que definir, cal establir que l'Església creu en la divinitat de Jesús. Perquè ens trobem amb un personatge anomenat en català Arri, o Ari. O Ari. Llavors, és possible que hagueu sentit aquest nom alguna vegada, els arrians. Llavors, era una corrent que defensava, bàsicament, que Jesús no era Déu. No? Que Jesús era especial, però no era Déu. Què era ben bé el que deia Arri? Si pots ajudar-nos en aquest sentit, Matt. Sí, bueno, Arrio fue un pastor en Egipto, un hombre
bastante, por lo que dicen las fuentes históricas, elocuente y persuasivo, y es curioso porque una fuente incluso dice que tenía muchas seguidoras femeninas, aunque esto se dijo seguramente como una crítica, más bien que solo conseguía persuadir a las mujeres, ¿no? Bueno, era el siglo IV, así que... Sí. Pero sí, él... partió de un supuesto del monoteísmo, que hay un solo Dios, y para él hablar del Hijo como un ser divino peligraba la unicidad de Dios, si puedo usar esta palabra, ¿no? Que un solo Dios. Parece que, según él, entonces si hablamos de Jesús como divino, estamos hablando de dos dioses, ¿no? Entonces, para él esto no encajaba. O sea, partiendo de como un supuesto racional o filosófico que no pueden haber dos personas divinas. Clar, no? en el primer dels manaments és el Senyor tu Dios és uno. I que Llavors, podríem dir, ja que això és un credo, perquè vull dir, això podríem dir que té una formulació de credo que ja veiem a la Bíblia, que els credos no neixen a Nicea, no neixen als llocs. A la Bíblia trobem diversos credos. Aquest potser podríem dir que és el primer grec, però vull dir, al llarg de la Bíblia... No, está bien, sí. Sí, o sea, quería proteger lo que diríamos que es una doctrina ortodoxa, el monoteísmo. También, curiosamente, apelaba a textos bíblicos. Él acabó diciendo que Jesucristo es un ser creado. Incluso se ve que componía himnos. Y llegó a componer como un himno, una línea de un himno muy breve que decía, a ver si lo digo bien en castellano, que hubo un entonces cuando él no era, enfatizando el hecho de que no es como el Padre, no es un ser eterno, divino en este sentido, sino que es una criatura. El Hijo. El Hijo es, el Padre es eterno, el Hijo el Padre es eterno y el Hijo tiene un comienzo, un punto de comienzo. Y Arrio, para apoyar su postura, apelaba a textos bíblicos, que decía, por ejemplo, pues Jesús ora. Si está orando, ¿cómo puede ser divino? Si es divino, ya lleva todos los recursos necesarios a bordo, ¿cómo es que tiene que pedir ayuda de su Padre, ¿no? Entonces tenía su base bíblica, pero básicamente lo que él decía es que el Hijo es un ser creado inferior al Padre. A través de él, el Padre crea lo demás, crea el mundo. Entonces, de alguna manera, Jesús para nosotros sería especial, pero no está al mismo nivel que el Padre. Sí, hi havia molts debats sobre l'essència, no? De Jesús. Quan veiem el credo i quan l'he llegit al principi, diu Déu de Déu, no? Perquè hi havia alguns que deien que no era de la mateixa essència o substància que el Pare. Hi havia altres que deien que sí que era de la mateixa substància perquè era fill, però que al ser el fill tenia un principi, perquè no pot ser un fill eternament. I ara no vull ser el dolent, no? Però vull dir, si ens parem a pensar, la figura de Jesús és molt estranya. Vale? Si mireu el podcast, com a mínim els episodis fins ara, no hem volgut fer un episodi sobre la Trinitat, perquè és un... No, tio, sí que l'hem fet. Sí que l'hem fet? Sí. Buah, vale. Pues si mireu, no ens hem volgut ficar molt amb la Trinitat perquè és un tema realment molt complex. És un tema que... Quan més estona estàs parlant, més fàcil és caure en heretgia. Sí. Quan parlar de la Trinitat és una cosa que realment els humans no sabem com concebre. No és algo que no és fàcil per nosaltres entendre tot el tema de les tres persones de la divinitat i que segueixen sent un. I que la nomenclatura aquesta de pare-fill, clar, si tu penses el pare és anterior, és abans. El fill surt del pare, vull dir, no vull ara aquí dir que Arri és bo, però vull dir que sí que és veritat que si tu llegeixes la Bíblia ràpid per sobre amb la terminologia i tal, dir que Jesús és inferior al pare vull dir, és comprensible. Inclús els textos que feia servir Arri, que tu has dit no me'n recordo ara quin text havies fet servir, però bueno, suposo que és el de Gènesis, però també jo que sé, Hebreus... No, que Jesús prega, ha dit també. Sí, que Jesús prega. Però a Hebreus hi ha un text en què diu que el pare diu avui t'he engendrat. Llavors, clar, si Hebreus diu que avui t'he engendrat, tu pots dir que ahir no l'havies engendrat. Llavors... Y no te hagas arriano, porque Arrio también citaba este texto justo para apoyar su postura. Jo el que dic és que si tu llegeixes tot així ràpid i en diagonal,
Bueno, o si ho llegeixes en profunditat, és que podries arribar a aquestes conclusions. Després veus que aquest text mateix, a fets se'l comenten i el citen sobre el Salm 2, que és sobre l'encarnació. Llavors, podem veure com la pròpia Bíblia refuta aquest argument. Però no tots tenim aquesta visió global de la Bíblia en el qual tu llegeixes aquest text en el seu propi context, perquè tu en Hebreus ho pots llegir en el context i tu no arribaries a la conclusió de la Trinitat. Necessites complementar-ho amb altres textos. Llavors, jo vull aquí, en plan, és dolent, no ens agrada, Sí. però tots podríem ser arrians si no tinguéssim una profunditat i si no hagués hagut el concili, si no... Bueno, que ja en parlarem, que després de l'arrianisme no mor aquí, però que tots podem tenir pensaments que ens recordin això. El que vull dir és que Arrià no era un tonto. Arrià no era... Arri no era una persona que no tenia ni idea de la Bíblia, que realment era una persona que havia estudiat, que realment era una persona que vull suposar que tenia una bona intenció, defensar la unitat de Déu, no? Defensar que Déu és un. Però clar, és un perill quan no agafes la Bíblia sencera. Sí, hay dos problemas de fondo, digamos, con la teología de Arrio y hay los testigos de Jehová. Si vas a su página Arrians web, moderns. ellos mismos dicen que Arrio es uno de sus antepasados espirituales, ¿no? Y nosotros hablamos de él como el malo, para ellos es el bueno, ¿no? Bueno, jo tenia un alumne musulmà que es deia Arian. Ah, Curiós, també. sí. Es un nombre que no pondría a uno de mis hijos, eso no, pero... No l'escolliria. Pero, claro, parte del problema, y esto pasa con todas las herejías e incluso, no sé, muchos errores en la teología, es una cierta resistencia de parte nuestra a lo que es la paradoja. La paradoja no gusta. Tener que creer y de alguna manera mantener en la mente dos verdades que parecen ser contradictorias no gusta. Y fijaos qué es lo que hace Arrio. Pues Dios es uno en un sentido y en otro sentido es tres. Es una paradoja. Pues mira, eliminamos la pluralidad y nos quedamos con el uno solo y el Hijo es una criatura, ¿no? Y el otro problema es lo que habéis dicho vosotros, que hay que basarnos no solamente en algunos textos, sino en todos, ¿no? Y lo que pretende ser Nicea es una síntesis de la totalidad de la ensenyança bíblica acerca de la persona de Jesús. I demostra una miqueta també el que tu estàs dient a l'orgull de l'home, no? És a dir, no pot ser que hi hagi alguna que jo no puc entendre. Sí. Llavors, com que hi ha alguna que jo no puc entendre, vaig a treure el que no entenc i així ho entenc tot. No? I tires aquí d'aquest orgull. Per l'orgull ens costa creure una cosa només perquè la Bíblia ho diu. Exacte. Ese és el problema. Sí, i això ens ho trobem a l'Església i també fora de l'Església. Hi ha gent que, els científics i a ciència, coses que no es poden demostrar. Llavors, com que no puc demostrar, doncs, o no existeix o afirmo una cosa que no sé si és veritat. Que així que no hi ha com a cachondeo, just a l'altra banda d'això tenim, potser jo diria els ortodoxos, no? Que allà el misteri els encanta. Tiren bastant de misteri i ja està. I amb això jo no vull dir tampoc que no haguem d'investigar. Està bé buscar, està bé fer-se preguntes. Però és veritat que potser arribes a un punt en què si ja has buscat a tota la Bíblia, en què si ja has preguntat a persones que potser en saben més que tu i no tenen una bona resposta, si has tirat a nivell històric també enrere, pot ser que no se sàpiga. I pot ser que Déu ens ho reveli quan estiguem a la seva presència. O pot ser que tampoc li vingui de gust revelar-nos quan estiguem a la seva presència, no? No ens preocuparan aquestes coses quan estiguem al cel. Però no podem encapsular un Déu tan gran com el nostre en un cervell tan petit com el I en un vocabulari, que això també ho podem dir. Sí. En plan, el nostre vocabulari El ens llenguatge, limita sí, a l'hora de poder definir-lo. Y perdona el inciso, pero lo que has dicho es muy cierto, porque estamos hablando o hablamos mucho de estos temas en plan apologética, defendiendo la fe cristiana, defendiendo estas doctrinas, pero lo mejor de Nicea es que nos lleva a alabar a Dios. Y no nos debe sorprender que Dios sobrepase nuestra comprensión, ¿no? No sé si sería muy digno de nuestra alabanza si pudiéramos explicarle en la totalidad de su ser, ¿no? Sí. Si poguéssim entendre'l, potser no estaríem tan lluny. El fet de que no ho entenguem demostra que som un ser infinitament inferior a Déu
i això ens permet lloar-lo d'una forma absoluta, no? No hi ha res al qual sigui comparable a tu ets més gran que jo i t'adoro per aquest motiu, no? I això ens, entre parèntesis, ens fica les coses més fàcils a l'hora d'adorar-lo a ell. I llavors tenim que entra en joc una persona també en aquest moment que és Atanasi, no? Podríem parlar també d'Alexandre d'Alexandria, però una de les figures que surt allà és Atanasi. Llavors, una miqueta, us podríeu explicar qui era Atanasi i què defensava ell, o com ho va defensar? Perquè el que defensava és una miqueta evident. Atanasio era de Egipto también, de Alejandría, de donde surgió el problema con Arrio, con su obispo. En el 325 es muy joven y no estoy seguro qué papel tiene en el concilio. Va como secretario del obispo Alejandro. Pero tiene un papel fundamental en las décadas después. No sé si es momento de hablar de eso o lo hacemos más adelante. O sea, casi hay protagonistas más importantes en Nicea mismo y Atanasio, su momento viene un poco después. Vale. Sí. Llavors, qui era el defensor? El contrapès d'Arri. Si Arri era el que argumentava d'una banda, qui era el que defensava l'altra postura? Sí. Era Alexandre o qui era? Pues tenemos a Osio de Córdoba, quien fue el español, como asesor religioso de Constantino. Alejandro, el obispo de Alejandría, porque el problema surge en el 318, o sea, 6-7 años antes del concilio, entre Arrio y su obispo. Y luego hay otras... hay un tal Marcelo también, pero en general la mayoría de los obispos están de acuerdo con la doctrina que de hecho solo acaban siendo 2 que no firman el credo. Sí. Una de les coses gracioses que he trobat llegint sobre Nicea era que el de Còrdova, el nostre amic de Còrdova, era com que tenia una petita influència directa sobre Constantí. Llavors li anava xivant a Constantí el que havia de dir i com que, pel que he vist més o menys, hi havia com 3 sectors diferenciats, com a mínim grans, que eren els arrians, els d'Origen Sí. i els de Nicea. I els de Nicea no eren la majoria, els de la majoria eren els d'Origen. Però com que la veueta que li anava dient a Constantí era el de Còrdova i era de Nicea, era com que Constantí afirmava el que li deia, llavors els altres feien que sí perquè feien el que deia l'emperador. Llavors vam tenir sort en aquest sentit de que... Sort és una paraula molt generosa, eh? De que Déu decidís. La providència de posant a Ossi allà dintre. Ossi de Còrdova allà. Sí, el macho ibérico, no? Exacte. Vale, llavors ens trobem que ara mateix, bueno, i en aquell moment també es va definir el que estava dient Arri com una heretgia. Llavors, molt ràpidament, què és una heretgia? Sí, bueno, una herejía es un error teológico serio. No hay nadie que acierte en toda su teología, todos tenemos errores más o menos importantes, pero una herejía es un error lo suficientemente serio como para distorsionar el Evangelio y poner en peligro la salvación. Nosotros podríamos tener diferentes puntos de vista acerca de la escatología, ¿no? El estudio de los tiempos finales y tal, y aún ser hermanos y todos confiar en Jesús sin problemas. Pero si empezamos a decir que Jesús no es divino o no resucitó de entre los muertos, por ejemplo, entonces la salvación se vuelve imposible y estamos confiando en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Eso es la herejía. Sí, una heretgia sempre està relacionada amb la salvació, que diguem. O sigui, amb la manera que tenim d'accedir a la salvació. És a dir, el que podríem distingir entre diferències o interpretacions i, a l'altra banda, heretgia és les conseqüències, no?, d'aquest pensament, com si diguéssim. Sí, bueno, dando en un rango de importancia, ¿no? Las doctrinas cristianas, hay doctrinas que son primarias o son fundamentales, porque sin ellas no tenemos evangelio.
Luego hay doctrinas que son de rango secundario o tercio incluso. Secundario igual, por una doctrina secundaria estamos en denominaciones diferentes. De rango terciario, ¿no? Está bien dicho. Igual estamos en la misma iglesia, pero no estamos de acuerdo sobre algún puntito. Pero cuando se habla de la herejía, no quisiera decir siempre, porque hay definiciones a veces, o hay matices en las definiciones, pero tal como la entiendo yo, estamos hablando de esas doctrinas que son del primer rango de importancia. ¿Por qué? Porque está en juego la manera de reconciliarnos con Dios. Heretgies així ràpides, has dit la que negar la resurrecció. Bueno, o la teología divinidad. propia, ¿no? Hablando de la Trinidad, hablando de la cristología, la persona de Jesús, sus dos naturalezas unidas sin mezcla ni división en una sola persona. ¿Y qué más he dicho? Lo he dicho bien, ¿verdad? Ay, sí, la resurrección, esto es otro. La divinidad del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es una persona divina, no puede actuar con inteligencia en la vida de miles de personas a la vez, ¿no? Es que estas son doctrinas fundamentales para poder relacionar-nos con Dios. I tot i així veiem que al llarg de la història no semblen tan bàsiques. Hem tingut moments on coses, com el que tu deies abans, no? Coses que per nosaltres són totalment indiscutibles i que ningú es baralla en aquest sentit, hi ha hagut problemes dintre de la pròpia església, perquè en un professor d'universitat d'Oxford m'expliqui que Jesús no era Déu, ho puc entendre, però que dintre de la pròpia església hi hagi el debat sobre la divinitat de Jesús, he dit divinitat de Déu abans, però bueno, la divinitat de Jesús... No es herejía, ¿eh? És un problema. Llavors, clar, ens pensem que estem segurs, perquè estem a una església. Però veiem que dintre de les esglésies, al llarg de la història, hi ha hagut debats de coses que nosaltres considerem fonamentals. S'han hagut de convocar concilis i sínodes per posar una mica la gent en vereda perquè estaven predicant un evangeli que no era o coses que estaven malament. No, i és aquí on entren credos, per exemple, en el qual ens podem basar i fonamentar-nos, no? Llavors anem a parlar una miqueta dels credos, i en particular del credo de Nicea. Llavors, com va ser redactat el credo? És a dir, com vam començar? Per què... Qui va agafar el Sí, boli? i va dir, anem a redactar certes coses. Bueno, no sabemos muy bien porque no hay no tomaron acta, o sea, tenemos descripciones de un poco resumido de lo que pasó en Nicea, pero no hay un acta diciendo, pues, fue tal persona que lo presentó. De hecho, algunas de las fuentes son un poco después. Eusebio de Cesarea, es uno que escribe una carta después a su congregación y dice que él presentó él está más con los arrianos, aunque luego lo firma, y tiene su interpretación de algunas frases, ¿no? Pero él dice que presentó un credo él, y que se fue aceptado y luego hubo ese debate, de alguna manera hubo un debate. Atanasio dice que estaban intentando poner una frase para que los arrianos no aceptarían. y los arrianos iban susurrando entre ellos, aceptando frase tras frase, hasta llegar al homoousios, la frase que es, ¿cómo está traducido en consubstancial? Sí, esto es una frase clave. Entonces vemos los obispos, podemos imaginar los obispos debatiendo, pues, qué términos ponemos aquí, hasta que llega uno que realmente era para defender al arrianismo. Algunas de las frases están expresamente para contradecir l'arrió. És aquest motiu pel qual trobem paraules com aquesta, o termes, perquè hi ha termes complexes com, hi ha un moment que diu de la substància del Pare, Déu de Déu, llum de llum, Déu veritable de Déu veritable, engendrat, vull dir, cada paraula... Engendrat, no creat. Engendrat, o sigui no creat. No només especifica el que és, sinó també especifica el que no és. Que això, en general, tu no hauries de dir.
Si dius si afirmes Jesús és algú- Déu, no hauries de dir Jesús és Déu, no una criatura humana o un profeta o una persona amb una ètica admirable. O sigui, que el fet que estiguis negant alguna de manera expressa... Bueno, literalment al final diu i Sí, tots sí. aquells que diuen això i això, Sí, sí. anatema. Vale? Que anatema vol dir... Expulsat de l'església. Llavors, és aquest el motiu del llenguatge tècnic, perquè si tu llegeixes això, un nen de 6 anys no pot llegir això i entendre-ho. Perquè hi ha algunes paraules que jo amb 28 he hagut d'anar al diccionari. Llavors, la complexitat, el fet de que cada paraula estigui específicament pensada, i ara perquè està en català, però en grec, en el grec d'aquella època devia ser gairebé creant paraules per explicar allò, no? Llavors, el motiu principal era per apagar l'arrianisme o... Estaban buscando lenguaje que refleje la enseñanza bíblica. Años después, Atanasio escribe sobre eso y dice, porque tiene que defenderse, porque había muchos que dicen, homoousios no es una palabra bíblica, consubstancial no aparece en la Biblia, porque está en el credo. Y Atanasio lo tiene que defender y dice, pues, expresa la enseñanza de la Biblia. Porque si dices, el Hijo es de Dios, ¿qué significa de Dios? Es ambiguo. Los seres humanos, los ángeles también son descritos como hijos de Dios. ¿Qué es de Dios? Es como sale de Dios, es una criatura de Dios o es de la esencia de Dios. Entonces, de la esencia o de la sustancia está puesto, y lo mismo con consubstancial, para aclarar el sentido de la enseñanza bíblica. Entonces, Atanasio dice, pues, se puso esta palabra extra bíblica precisamente porque había que dejar claro cuál es la enseñanza de la palabra. Que de fet la paraula consubstancial, si no m'equivoco, tenia una mala fama en aquella època, perquè justament, si no m'equivoco, crec que era en un altre concili o alguna cosa així, s'havia com anatomitzat la gent que utilitzés consubstancial, Sí. perquè llavors estava fent triteísme, crec que era, o no me recordo com funcionava. Sí. De hecho, podemos decir que en el 325 no tiene un significado técnico definido. Esto viene después y Atanasio tiene un papel clave ahí en los 350, 360 hasta Constantinopla, ¿no? Porque justo como has dicho, es Pablo de Samosata, que es un hereje del siglo III, que está condenado en un concilio en 268, y está condenado la palabra homoousios, consubstancial. Entonces hay diferentes interpretaciones de la palabra hasta más tarde. Y por eso muchos después estaban nerviosos de la palabra. Muchos que luego Atanasio le concluyendo, pues estos son ortodoxos también, pero no les gustaba la palabra homoousios. Y luego Atanasio los tiene a su lado y bien, en el 262 por ahí. Un pequeño inciso, que a veces los credos, el uso de los credos no mola en la iglesia local, en parte por estos términos técnicos, pero quisiera decir dos cositas breves en este sentido. El credo de Nicea, el credo niceno, tiene mucho, pues, es lenguaje bíblico. Creemos en un solo Dios, el Shema, ¿no? Padre Todopoderoso, esto es lenguaje bíblico, creador del cielo, de la tierra, Génesis 1, de todo lo visible, lo invisible, un solo Señor Jesucristo, Hijo único, también es lenguaje bíblico. Pero sí que hay este término homoousios, ese término técnico. A veces lo que digo cuando la gente se queja por usar palabras no bíblicas, digo, ¿tú crees que Dios es una persona? La palabra persona no aparece en la Biblia. ¿Tienes una relación personal con Dios? ¿Dónde encuentras esta expresión en la Biblia? No está. Pero sí que resume fielmente, es una síntesis de la enseñanza bíblica, pero a veces tenemos que decirlo con otras palabras, como ha dicho Jonathan, para dejar claro qué es lo que entendemos de este texto. O fins i tot es podria dir això de la necessitat del credo. Per què necessitem un credo si ja tenim Ja. la Bíblia? Ya, Sí, claro. sí. Exacto. Justo. Necessitem Sí, un sí. credo per
explicar ràpidament i per definir bàsicament què és el que ensenya la Bíblia. Si tu et vols llegir la Bíblia, no és que vulguis, és que has de llegir-te la Bíblia. Però per explicar i definir bàsicament, de forma ràpida i concisa, aquí no s'explica tota la teologia de la Bíblia. No, aquí es defineix les bases. Pues de la mateixa manera que necessitem un credo per simplificar una miqueta coses de la Bíblia, pues utilitzem paraules no bíbliques per poder explicar o fins i tot transmetre informació d'una forma més adequada ara per nosaltres mateixos. Llavors és evident. Però per tal d'ajudar-nos a les persones que no hem estudiat grec i que llegim el credo i a vegades no entenem ben bé què signifiquen, com podríem explicar el terme, per exemple, engendrat, no creat? És a dir, com ho podíem fer entendre a la gent que li costi entendre que Jesús va ser engendrat, per exemple? Sí. Bueno, por un lado está ahí, para empezar, estar ahí para dejar fuera la idea de Arlio que el hijo está creado, es una criatura. Sí, esto está claro. ¿Això és una resposta directa al que tu dius? No. Ya. Entonces, engendrado tiene relación con la enseñanza bíblica de padre y hijo. Antes decías, ¿no?, que, claro, en términos humanos, un padre es anterior en el tiempo que un hijo, ¿no? Pero Atanasio dice, es al revés. Si el hijo viene después en el tiempo, entonces él no es eternamente padre. Y entonces, engendrado es una manera de decir que el hijo es eterno y tiene su origen en el padre. Es un origen eterno, una relación, comparten la misma esencia. La única diferencia entre el hijo y el padre, o sea, comparten todo lo que significa ser Dios, menos el hijo no es el padre. Y el padre no es el hijo. Y el hijo tiene su origen eterno en el padre. Sí. No sé si estás de acuerdo. Sí, no, muy de acuerdo, sí. Aunque esto no se explica mucho en las iglesias, quizás porque cuesta un poco entenderlo, pero pretende reflejar cosas muy básicas de la Biblia, ¿no? Los nombres padre e hijo. Y tenía aquí un par de textos, por ejemplo, en Juan 1:14, donde se habla del unigénito del Padre, el unigénito de Dios. También Juan 5:26, el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces, y Hebreos 1:3, eso es precioso, ¿no? El Hijo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su esencia. Entonces, claro, el término engendrado pretende reflejar esta correspondencia entre el Padre y el Hijo y a la vez la diferencia. Como Jonathan ha dicho, el Hijo no és el Padre i el Padre no és el Hijo. Sí, i és curiós, perdona, però és que una de les coses que veiem és la submissió de Jesús al Pare. Ho veiem quan s'està aquí a la terra, com Jesús li prega, i això és una demostració de submissió, i li diu, sisplau, si pot que passi de mi aquesta copa. És a dir, que hi ha aquest punt que dius, realment, entre cometes, hi ha una certa jerarquia, tot i que tots tres són Déu. Jesús està sotmès en el moment en què ve aquí a la terra al Pare, i crec que això també ens vol ensenyar coses, de que hi ha... Escoltava un home que deia, jo mai batejaria algú en el nom del Fill, del Pare i de l'Esperit Sant, perquè és el Pare, el Fill i l'Esperit Sant, i hi ha coses que dius, hi ha com un sentit de submissió que també ens vol ensenyar una cosa, però a la vegada tots tres són el mateix. Llavors és realment complex parlar de totes aquestes coses i és difícil d'entendre, i són termes així que ens ajuden també a vegades a poder posar en paraules. Sí. Un pequeño inciso aquí, porque esto es un tema muy, muy debatido. Precisamente se permite contradecir un poco sisplau, el director del podcast. Això ho tallarem i ja està. Eso, no es tanto para contradecir, sino, bueno, advertir que se discute en el mundo evangélico hoy en día acerca de la relación, la sumisión del Hijo al Padre, si esta sumisión es eterna o no. Porque
tradicionalmente se ha creído que cuando hablamos de procesión y orden en la Trinidad, nos hacemos referencia únicamente a que el Hijo debe su esencia al Padre, lo recibe del Padre, como ha dicho Jonathan, eternamente, que no se trata de nacer, ¿no? De empezar a existir, sino que eternamente el Padre es la fuente, el Hijo recibe y el Espíritu recibe del Padre por medio del Hijo. Pero no necesariamente debemos pensar que el Hijo eternamente se somete al Padre, porque entonces de alguna manera estamos diciendo que es menor en gloria y autoridad. Entonces, el Hijo sí se somete al Padre, el Hijo encarnado. Correcte. Jesús humano. Entonces, sí, estas oraciones y sumisión es el segundo Adán, el ser humano perfecto, en perfecta sumisión a su Padre en nuestro lugar. Así que, bueno, contradecirte no. Pero sí que simplemente que se sepa que, y no todos están de acuerdo con lo que yo acabo de explicar tampoco. Entonces, podríamos debatir si quisieses. Sí, però no estic en desacord. Vull dir que gràcies per matitzar-ho igualment i que sigui sí. Es cierto que hay un orden en la mayoría, no siempre, pero en la mayoría de textos bíblicos, Padre, Hijo y Espíritu aparecen en este orden. Quizás 1 Pedro 1, si me recuerdo bien, cambia el orden espíritu antes del Hijo. Es verdad, bien dicho, sí, es verdad. Pero normalmente sí que hay este orden, pero quizás es más un orden en el horizontal que en el vertical. Ja. No, jo per tancar, per rescatar una cosa que m'has dit, que m'ha semblat molt interessant, i que això també ho he vist bastantes conferències que ho deien, és el fet aquest de que si el fill no existia, el pare no era pare, llavors va modificar la seva naturalesa, o com li podem dir, i per tant tenim un Déu que evoluciona. I també una cosa interessant en aquest tema és que si Jesús no existia eternament, Déu no era un Déu d'amor perquè no era capaç d'estimar. Llavors, si Déu no era capaç d'estimar, és com que al crear el fill comença a estimar-lo, llavors és això, veiem un Déu que va evolucionant. Clar, és molt problemàtic, o sigui, no és tant el fet d'aquest que diguis, bueno, pues Déu va crear el fill i a partir d'aquí pues, van començar a fer les coses. En això no sembla tan problemàtic com les implicacions que té el fet de que diguis que el pare no era va arribar a no ser el pare, de que el pare no és un Déu d'amor, sinó que és un Déu que ha après a estimar i que per tant encara pot aprendre més, o sigui que té la capacitat d'aprendre i per tant no és complet. És molt heavy tot el que implica una idea que a priori té tot el sentit del món. I això és el que deia abans amb la importància de les paraules concretes, no? Que hem de saber concretament què estem dient i quin és el significat de la paraula, perquè si no ens podem posar en problemes com aquests. Que algo que no sembla tan petit té unes implicacions molt grans al final, no? Llavors, hem parlat bastant de la consubstancialitat, crec, que és de la mateixa essència o substància que Déu. Però quan no sé si us ha quedat algú per dir de la consubstancialitat. Se podría explicar con más detalle, pero no está... Jo crec que està ben definida, hem explicat. Llavors, Déu de Déu, llum de llum, Déu veritable de Déu veritable... Què volen dir aquests... Sí, no és algo que nosaltres hem cregut que és com molt necessari. No, aquí ara posarem Déu de Déu, llum de llum, llum de llum... Déu veritable de Déu veritable. Sí. No sé tampoc el terme grec si és una sola paraula, que no sembla que estigui com repetint. No, són dos paraules. Vale, sí. Pues llavors, com... Què fa això aquí? Sí, per què? En un sentido son una manera de decir lo mismo, ¿no? Que el Hijo es Dios, igual que el Padre es Dios. No estoy seguro por qué aparece Déu de Déu y luego Déu veritable de Déu veritable. Quizás es una manera de enfatizarlo. Luz de luz es interesante porque aparece bastante en las fuentes. Porque la idea es, o usan esta metáfora y apelan a textos como Hebreos 1:3, que habla del Hijo como resplandor de la gloria. Porque tienes el sol y la luz que emite el sol no puedes separar del sol. Si hay sol, hay luz. Si hay padre, hay hijo. Y luego más adelante hablarán del Espíritu Santo como lo que ilumina a nosotros. Entonces también es
Atanasio habla de las tres con esta misma metáfora más adelante. Sonava una miqueta una heretgia, això, Sí. No sé si és el modalisme, que Déu és el sol, Jesús és la llum i l'esperit és la calor. Hay cierta ambigüedad sobre la frase, o mejor dicho, hay algunos que no son nicenos que afirman estas frases o los interpretan de otra manera. Sí. Porque la palabra Dios era bastante flexible incluso en el tiempo, ¿no? Puedes tener un Dios, Dios mayor y un Dios menor. ¿Por qué no Jesús es un Dios menor, un Dios creador y un Dios menor? Es divino. Entonces, casi estas frases por sí solas no serían suficientes. Hay que tener bien interpretado el consubstancial y el engendrado no creado. Sí, bueno, lo que acabas de decir creo que explica la acepción de esta frase Dios verdadero, de Dios verdadero. Bueno, lo que tú has dicho y lo que tú has dicho, Paul, también, que la palabra Dios tiene acepciones diferentes y según cómo se hablaba de un Jesús ser creado, pero Dios. Y esta afirmación Dios verdadero es para eliminar esta idea de un Dios inferior o un Dios con otra esencia. No, estamos hablando de un Dios en la misma esencia que tiene el Padre. No, i és algo que, a més, que és evident que era el tema al qual s'havia de tractar i es protegeix al llarg de tot el credo. Llavors, creieu que el credo aquest de Nicea cobreix totes les coses necessàries per tal de ser cristià? És a dir, que només amb el credo tindríem suficient? Yo he pensado mucho en esta pregunta, porque tengo amigos católicos y tal, y claro, compartimos el credo, o por lo menos las palabras, hay cierta ambigüedad, cómo interpretamos la frase, el bautismo por el perdón de los pecados y tal. Hay diferencias ahí, pero, a ver, ¿cómo es suficiente para salvarse este credo? Mira, yo diría que si rechazamos el credo no nos salvamos. Son doctrinas esenciales, sin duda. Pero no explica la conversión, por ejemplo. Y como antes hablábamos de la diferencia entre los credos y las confesiones sí que entran en más detalle. Si hablamos de la diferencia entre protestantes y católicos, es el catecismo católico y tal, que entra en más detalle de lo que significa la fe, el arrepentimiento. Fijaos que el credo no habla de esto explícitamente, implícito en el bautismo por el perdón de los pecados, quizás, pero no es explícito. Entonces, yo diría que una persona que a sabiendas rechaza el credo no se salva. También diría que no tienes que entender el credo exhaustivamente para salvarte, porque el ladrón en la cruz no creo que entendía la consubstancialidad y demás, o un niño, o muchos creyentes que no lo acaban de entender, pero entendiéndolo y lo rechazas, pinta mal. Pero tampoco, a ver si estás de acuerdo, diría que engloba todo lo que es el Evangelio, porque el Evangelio también habla de la conversión y habla más explícitamente de la gracia, la necesidad de la gracia en la salvación. Sí, por eso doctrinas como la justificación por la fe en la Reforma es tan importante, ¿no? Porque aclara en relación a otras posibles herejías. Y lo que salva es creer en Cristo. ¿Quién es Cristo? O sea, uno no necesita entender toda la doctrina para ser salvo, pero empezará lo que cree, y el Cristo en que cree se reconocerá en el credo y en más doctrinas que no están incluidos porque no era la cuestión del momento. En un sentido, aunque hablamos de un credo ecuménico, la intención no fue escribir un credo ecuménico. La intención fue contestar una situación doctrinal concreta, y luego las palabras sirven para la historia, ¿no? Pero luego había que añadir a ello en el 381, por ejemplo, el párrafo sobre el Espíritu Santo. En ese momento no era el punto de debate, pero luego, en la segunda mitad del siglo IV, sí. Entonces había que añadir ese párrafo en el 381.
Bueno, en aquest sentit, algo que em va agradar molt també era el fet aquest de veure que cada època té els seus problemes i que, per tant, el que estem veient és la solució a problemes d'aquella època i que, per exemple, doncs, ara doncs, tenim noves situacions en el món actual, ja sigui la tecnologia, ja sigui la identitat de gènere, ja són molts temes d'aquests que també fan que, entre cometes, de manera implícita o explícita, tots tinguem un credo sobre això. O sigui, que els credos al final són coses que formulem i que si tu pots dir no, jo no crec en res, o jo no firmo aquesta confessió, o el que sigui, vale, però en què creus? Si jo et pregunto què creus, tu estaràs formulant un credo. El teu credo d'avui, si ara jo agafés un credo i descrivís tot el que jo crec, potser li passaria a Tanasi i a Tanasi diria no entenc res del que estàs dient. Però perquè els problemes als que estic contestant ara són els problemes del segle XXI, no els del segle IV. Llavors, bueno, és bo veure això, en plan de que això no és algo bíblic en el sentit de que és totalment extrapolable, perquè és el que dèiem, la consubstancialitat en el segle III o abans estava malament i després vam veure com realment és un terme que ens ajudava a contestar un problema d'ara, perquè eren problemes diferents. Es va prohibir per un problema, però s'agafa per solucionar un altre després, agafant una definició que sigui doncs, més potser fidel en aquest moment. Creieu que ara seria útil que l'Església Protestant fes un concili de cara a treure un credo? O creieu que simplement a través de les denominacions, confessions de fe, ja podem cobrir tot el tema de definir el que creiem? Lo que sí que pienso es difícil esto, ¿no? Porque hay tanta... Parece muy impráctico. Hay tanta diversidad y división entre denominaciones y tal. I fins i tot dintre de les pròpies denominacions. Lo que sería... perdón. Que dintre de les denominacions també hi ha... Ya. Lo que sería bueno es que cada iglesia local se define, quizás. Lo bueno de usar los credos y confesiones es lo que habéis dicho. Todos tenemos un credo, pero ¿es público o es privado? Tenerlo ahí escrito y luego se puede examinar y ver si está acorde con las escrituras o no, porque son las escrituras que son nuestra autoridad. ¿No? El credo no pretende ser más que un resumen del... Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Cuando estabas hablando ahora, Paul, pensaba, es verdad que todo el mundo tiene un credo, lo que pasa es que la mayoría no lo tienen explícito, ¿no? Y eso es peligroso, porque cuando lo llevas dentro y no pasas por el esfuerzo de explicitarlo, no lo analizas igual. A mí me cuesta imaginar un concilio así ecuménico para definir algún tema fundamental para la fe cristiana, porque llevamos 2000 años, ¿no? Y los credos que estamos comentando y las confesiones son una acumulación de sabiduría y guiada por el Espíritu Santo. Hay una riqueza ahí ya. Lo que sí, no es que no es un concilio ni tampoco una confesión, pero por ejemplo, en los años 70 del siglo pasado, varios teólogos conservadores se reunieron para sacar una afirmación acerca de la inerrancia, el Chicago Statement, ¿no? Y luego, no me acuerdo cuántos años más tarde, una segunda, ¿no? Hablando de la hermenéutica en base a la inerrancia. Y estas afirmaciones son útiles porque estamos explicitando lo que creemos. Y una vez que esté escrito, pues podemos estudiarlo y podemos debatirlo. Pero sí que también pienso que en las iglesias, sé que recitar el credo, sea el credo apostólico o otro credo en nuestras iglesias, igual en este contexto parece ser, o sea, católico, que no lo es, que es historia común, sí. ¿Verdad? Podríamos argumentar quizás que de alguna manera nosotros tenemos aún más derecho a estas afirmaciones, que eso es un tema para otro podcast, sí. Quizás, ¿no? Pero sí que creo que es bueno en las iglesias que cobremos una conciencia histórica y que se dé enseñanza acerca de estos credos y que se utilicen. Porque hay gente que se desanima con la fe cristiana o la fe precisamente evangélica porque parece sufrir de una desconexión de la historia, cuando no es así. Cuando tú lees la Biblia y te topas con Jesús orando
¿Tú qué piensas? El evangélico típico no va a pensar que Jesús es un mero ser humano. No, esto más o menos según su humanidad está orando, esto lo sabe por el credo niceo. Que no sabe el credo, no lo ha leído, pero eso es una verdad que se desprende de esta sabiduría acumulada y nos ayuda a leer la Biblia mejor, pues mejor estudiarlo, ¿no? Sí, en aquest sentit, algo que també, bueno, preparant aquest podcast també volíem reivindicar una mica, és que Luter no inicia l'Església protestant, sinó que la inicia Jesús. Luter no busca carregar-se amb l'Església catòlica i començar una nova branca, sinó busca reformar-la justament. Llavors, sembla que els protestants hem regalat la nostra herència al catolicisme romà i que com que només comencem a partir de la Reforma i de la Reforma cap endavant ja podem parlar i podem matar-nos entre nosaltres, però abans de la Reforma tots són catòlics, tots no sé quantos, i aquí ens podem equivocar. I clar, jo el que m'agrada reivindicar és que Atanasi era dels nostres. I molts d'aquests pares de l'Església, que podríem dir, o podríem dir-li de mil maneres diferents, però tots sabem a què ens estem referint, els primers cristians, la gent que escriuen els 10 primers segles, són gent a la qual nosaltres podem agafar la nostra teologia i que poden estar equivocats igual que els protestants del segle XXI, que no és que abans s'equivocaven molt i ara ja no ens equivoquem, ara també podem tenir diferències, però el fet de que no creguem exactament tot el que creia aquesta gent, o jo que sé, amb les seves idees del bateig, o inclús amb les seves idees del papa, en aquella època tampoc era un problema que t'hagués de significar d'una o l'altra. Llavors, la teologia sí que ha evolucionat. Llavors és això, jo el que vull reivindicar és que el credo de Nicea és tan nostre com dels catòlics. I els teòlegs del credo de Nicea i els teòlegs de l'Església catòlica, i amb catòlica vull dir universal i no romana, són els nostres teòlegs, tant com els seus. Sí, estoy muy de acuerdo y quizás si alguien quiere adentrarse en el mundo de la Iglesia antigua, recomendaría que leyera o las confesiones de Agustín o sobre la encarnación del mismo Atanasio. Es precioso. Sí. Tengo una frase suya escrito aquí que es precioso. Dice, el verbo asumió la naturaleza humana por una sola razón, por el amor y la bondad del Padre, con el fin de salvar a la humanidad. Y es básicamente una exposición de esta verdad. Está lleno del amor y bondad de Dios hacia nosotros. Sí. És bàsicament una miqueta l'Evangeli, no? Jesús es va fer home per salvar la humanitat. És increïble. Llavors, teníem la persecució, Constantí ho mitjanament resolt, llavors tenim problemes de la teologia, que és que Arri defensa que Jesús no és Déu, es fa el concili i es firma, tots acaben firmant, menys dos, que Jesús és diví i és Déu. S'acaba aquí el debat? Bueno, i no només això, i que serà anatema tots aquells que diguin que si no va ser, o que si no existia, o que si va ser engendrat i creat i no sé quantos... Fou fet del no-res. Sí, clar, tot això també, i això ho van firmar tots. Llavors, aquí s'acaba la controvèrsia? No, ni mucho menos, no. De hecho, dentro de 2-3 años, Arrio ya se ha aceptado de nuevo, o sea, está excomulgado, pero luego está aceptado de nuevo. Seguint firmant tot el que afirmava. A ver, él entregó un credo al emperador un poco, no tan explícito quizás, sí, un poco ambiguo para Constantino lo importante es la unidad de la Iglesia para el bien del imperio, pues lo acepta, sí. Los obispos arrianos también están restaurados, los que habían sido anametizados. Es muy complicado. Els que eren anatema. Pero no, los siguientes décadas hay muchos problemas, sí, mucho. No es hasta el 381 que realmente... Fins a Constantinople. Sí. És a dir, són 60 anys més gairebé de debat i de temes. Bueno, de debat i de temes i de que Atanasi el posen de volta i mitja. Crec que Atanasi s'exilia 4 vegades, si no m'equivoco. 5. Entre les quals hi ha una que he llegit que deien que l'havien acusat d'assassinar un noi i de moure-li el braç per... O sigui, una mica detectiu Conan.
Sí, aquest sí, format sí. de... Bueno, i diu, va haver de demostrar que no havia matat a la persona, portant a la persona viva, en plan, que no l'he matat, ¿no? Sí, es muy dramático porque lo trae y tiene los brazos cubiertos Sí, y sí. luego revela, pues aquí tiene los dos brazos. ¿Qué pasa? No le És que sí, sí, sí. Però bueno, es veu que tota l'església afirma una cosa i tot i així no hi ha... Després ho tornen a negar, no? Llavors, què vol dir això? En plan, què ens ensenya això de que hi hagi tanta resistència a temas que teóricamente están tancados? A ver, tenemos que interpretar Nicea bien. O sea, en un sentido, no estaba tan claro. Porque había esa ambigüedad acerca de ciertas frases, el mismo término consubstancial, seguían siendo interpretados de diferentes maneras. Y es después que Atanasio aclara el significado del término y en parte por esa resistencia que mencionamos antes, ¿no? Porque con Pablo de Samosata y que había... sí. Entonces, no debemos pensar, pues, Nicea cerró el debate con toda claridad, sino fue un punto muy importante que luego Atanasio apela a este concilio para defender la doctrina ortodoxa ante... luego hay muchos concilios a lo largo del siglo IV, con muchos credos y de hecho es muy confuso leer acerca de ellos, porque los lees y están en contra, pero ¿por qué? No entiendo por qué están en contra los unos con los otros. Entonces, desde 1700 años después es complejo entender muchas cosas. Totalment. Es decir, que parte del problema es parte del problema es la herejía, pero parte del problema y el querer seguir en la herejía, pero parte del problema es que era muy confusa los temas. Y hay gente ortodoxa que están en contra del consubstancial y està muy confuso. Creus que era problemàtic perquè no s'entenia bé o era problemàtic pel que significava i aprofitaven l'ambigüitat de la paraula per dir vaig interpretar-ho com jo vulgui? Seguramente un poco de ambos, sí. Porque siguen habiendo... O sea, Ardio muere un poco después, en el 337, no vive mucho más. De hecho, no es muy significativo. Son otras personas después. De la mateixa manera que Atanasi agafa el rol important, també de la banda de l'arrianisme. Atanasio argumenta contra un tal Asterio, por ejemplo. Basilio de Cesarea argumenta contra Eumonio. Y hay un poco lo que creo que Paul dijiste algo antes, porque de eso... Atanasio acusa a sus oponentes de básicamente empezar con una definición filosófica de Dios en vez de la escritura, ¿vale? Es decir, empiezan con la definición Dios no tiene origen. Si Dios no tiene origen, el Hijo no puede ser Dios, porque el Hijo tiene su origen en el Padre. Si empiezas con esa doctrina filosófica, pues... ya no puede ser bíblico. Atanasio dijo, no, tenemos que empezar con Padre e Hijo. Y de ahí... Eternament Pare i eternament exactamente, Fill. Sí. No, i és que és veritat que ens trobem en un moment en què... Bueno, a l'època de la Bíblia just abans, durant el període intertestamental també, és quan estan Plató i Sòcrates i tot el tema de... el grec com a idioma de filòsof, el grec com a idioma de debat, el grec com a idioma de la búsqueda de la intel·ligència màxima. Llavors, clar, estem en aquell context en què tothom volia anar a la filosofia o tothom volia anar a les coses que podíem entendre com la base de la veritat, no? Però és que tornem a dir el que dèiem abans, Déu està totalment fora del nostre llenguatge i Déu està totalment fora de la nostra capacitat d'entendre-ho, i si ho volem baixar tot a terra, llavors perdem l'essència del que és Déu, no? I són coses que s'havien perdut, que tot i el concili de Nicea seguim sense tenir-les arrelades en el pensament de l'Església, i que fins i tot ara mateix, 1700 anys després, seguim sense tenir-ho arrelat i seguim sense tenir-ho
al 100% que la gent pugui entendre-ho, això, no? I és això el que dèiem, de que Déu està fora y nosotros no volem acceptar que Déu està fora. Sí, explicamos, sí que podemos explicar cosas, pero no de forma exhaustiva. Clar. Y siempre desde una perspectiva humana, ¿no? Nuestro lenguaje es analógico. Clar, partim des de nosaltres. Sí, hablamos como seres humanos. Y entonces, el que realmente conoce la mente de Dios es Dios mismo. Nosotros le conocemos, pero por la revelación, y Él se revela a nosotros de una manera que nosotros podemos entender. Pero claro, para Él la Trinidad no es una paradoja. No. Para nosotros sí. No hi ha un debat. Llegamos a un límite y nuestras mentes no. Clar. Però... Sí, sí. Doncs per anar tancant una miqueta el podcast d'avui, l'episodi d'avui, 1.700 anys han passat des de que es va escriure aquest credo. Quines coses ens pot ensenyar actualment avui a nosaltres? Sí, el credo de Nicea en el fondo es importante porque toca el tema de la soteriología. No, cuidado, he dicho que tampoco habla mucho de la soteriología, la salvación, y eso es verdad, pero la salvación es imposible si el mediador no es el Dios hombre. Es imposible. Entonces es como fundamento para que el ser humano pueda salvarse. El credo pone este fundamento. Y cuando lo explico en clase hablo de dos cosas. Que el credo habla de la humanidad de Jesús, cosa que no hemos mencionado mucho, pero Jesús tiene que ser plenamente humano. Esto salía en los debates posterior también al concilio de Nicea. Y pensaba que ibas a leer una cita. Leíste otra que es mejor porque más comprensiva, pero esto de Gregorio de Nacianceno, que es un poco posterior a Nicea en el 325, Gregorio dijo: lo que no asumió, no lo sanó. Si Jesús va a sufrir y morir en nuestro lugar como seres humanos, tiene que ser plenamente Él un ser humano. El precio por el pecado se tiene que pagar en la misma moneda, que son los humanos que pecan. No puede pagar el precio ni un ángel, ni un animal. Tiene que ser plenamente humano. Y para que seamos sanados en la totalidad de nuestro ser, Jesús tiene que ser totalmente humano, ¿no? Y el credo habla de esto. Pero por otro lado tiene que ser divino. Y otros de los contemporáneos de este Gregorio que acabo de mencionar hablaban Atanasio mismo. ¿Puede un mero hombre morir en el lugar de muchos? Quizás podríamos imaginar a un hombre muriendo en el lugar de otro hombre, pero en el lugar de miles y millones más, no. O sea, para que el sacrificio de Jesús sea eficaz y tenga el poder suficiente para cubrir todo el pecado, todo aquel que cree en él, tiene que ser divino también. Y mira, hemos hablado de confesiones, más allá que credos. El Catecismo de Heidelberg dice que Jesús debe o tiene que ser divino para que por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos ser hechos hijos de Dios si el mediador no es hombre y Dios plenamente? Y el credo nos ayuda con los dos lados de esta moneda. Perdó, però és que el sacrifici de Jesús a la creu és tan impressionant. Aquestes cites el que expliquen la magnitud d'aquell esdeveniment és realment increïble, no? El fet de que un sol sacrifici pugui pagar-ho tot. Yeah. I la necessitat de que sigui Déu i la necessitat de que sigui humà, no? Hebreus parla de que la sang dels toros no netejarà res, no? Ha de ser humà, però a la vegada és impossible que si no és Déu No, en todas las sectas o expresiones religiosas en las cuales Jesús no es divino, siempre se termina con una salvación por obras. Porque el sacrificio del cual hablas ahora no es suficiente. Y para cubrir lo que falta, el ser humano tiene que poner de su parte.
Y por esto en la soteriología o el Evangelio según Arrio, Jesús es un modelo. Es un modelo a seguir y Dios te ayuda, pero tú tienes que llegar a ser bueno para salvarte. Y es así si hablamos de los testigos de Jehová, si hablamos de la iglesia unitaria, que es otro que niega la divinidad de Jesús. Por eso creo de Nicea, claro, estamos hablando de un fundamento y tal, pero es que es básico para la cuestión fundamental de la vida del ser humano pecaminoso. ¿Cómo me salvo? Pues hace falta que el mediador sea el Dios hombre. Incluso hay quizás un riesgo para los evangélicos protestantes en hacer más énfasis en Jesús como ejemplo, modelo, que Salvador, que tiene que ser las dos cosas. Jesús es modelo y ejemplo para nosotros, pero es Salvador y no puede ser Salvador sin ser Dios. Entonces, quizás a veces hay un riesgo de olvidar un poco la parte del Salvador y centrar en la imitación de Cristo. Però... No, i això ho podem veure gràcies també en quant al credo, perquè es va escriure. Si no s'hagués escrit i només ho haguessin parlat, tots haguessin estat d'acord, però també el que dèiem abans, no? Si fóssim capaços d'escriure el nostre propi credo, què crec jo? Vaig a redactar-ho. I en el moment en què poso el meu pensament en paraules puc veure coses que dic això potser sona estrany, o això potser ho hauria de buscar més, o mira, veig que no tinc cap pensament sobre aquesta direcció, sobre aquesta branca, sobre l'escatologia, sobre el que sigui, no? Llavors, el fet de redactar-ho i posar-ho en paraules, posar-ho en escrit i tenir un paper davant que... doncs això ens ajuda també, no? A l'hora de dir, vale, veig en què fallo, o veig què puc investigar més, o veig a qui li puc preguntar sobre aquest tema, que sàpiga molt, ¿no? Eso es interesante. También simplemente estudiar el credo que estamos comentando, tal cual está, ¿no? A veces se quiere como reinventar la rueda, pero cuando un documento, un lenguaje genera un consenso a lo largo de tanto tiempo y mundialmente, pues igual deberíamos un poco recibirlo, sí. Un poco como un niño pequeño, su padre le enseña, su buen padre o madre le enseña, pues y tienes que dormir, y tienes que comer bien, y no debes cruzar la calle sin mirar y tal y cual, y el niño no lo cuestiona, ¿no? Luego cuando el niño es un poco más mayor, tal vez sabe más, cuestiona al padre y acaba teniendo alguna diferencia, algún matiz aquí y allá, pero se da cuenta que el padre tenía razón. Yo cuando fui a la universidad le llamé a mi madre después de un año y digo, mamá, te mereces un doctorado. Tenías razón en casi todo. Pero como evangélicos a veces nos cuesta recibir esta herencia y queremos como empezar de nuevo en cada generación, cuando creo que debería ser al revés, recibir la herencia y obviamente comprobarlo con las escrituras, pero también dejar que esta herencia nos ayude a leer mejor la Bíblia. També perquè és com que ens estem posant cadenes a nosaltres mateixos. És a dir, podríem partir d'aquí. Nosaltres volem tornar a començar de zero i descobrir-ho tot una altra vegada. Però si ja tens llibres, si ja tens credos, si ja tens concilis on es van debatre totes aquestes coses que t'estàs discutint tu. I és això, és reinventar la roda, però sense tenir cap roda de model. És a dir, vaig a buscar un mecanisme. No, ja ho tens. Potser no per tot, no? Però parteix d'aquí i investiga d'aquí cap allà. I que la roda d'un carro i la roda d'un cotxe són diferents, però parteixen del mateix lloc. Però són igualment rodones. Llavors és això, si deixéssim de voler començar de zero cada vegada, potser podríem arribar a noves coses, no? Però bueno, sí que és veritat que tenim molt a aprendre de la història i molt a llegir. Tu, Pol, després de tot el que has investigat i tot el que has llegit i escoltat, què creus que ens pot ensenyar el Concili de Nicea a nosaltres ara mateix? Mira, jo crec una frase que m'agrada molt, que la tinc per aquí, diu: el cor de la reforma, i ara tiro 1.200 anys endavant, però diu, el cor de la reforma no va ser muntar una església nova, sinó tornar a l'església i les doctrines primitives, i el cor de Nicea és el mateix. O sigui que sí que el que estàvem dient ara és això, no hem de tornar sempre al principi i començar des del no-res, però sí que si veiem que algú es desvia, podem apel·lar a totes les coses que tenim
en el passat i que per això és important conèixer la història per sempre acabar tornant a les doctrines de la Bíblia i no a les doctrines dels homes. ¿Estabas buscando alguna frase? O... Sí, estaba pensando en, bueno, por un lado, pensando en el credo de Nicea y su relevancia para nosotros, ¿no? No debemos asustarnos con el lenguaje técnico, que hemos comentado algunas veces. Cada campo de conocimiento tiene su lenguaje técnico porque hay que tener precisión, ¿no? en la definición de palabras y conceptos. Lo que hay que aprender ciertas cosas para entender ciertas frases. Así que no debemos asustar por ello. Y luego, pues, pensando en la versión, vamos a decir, revisada de Constantinopla, y el último párrafo que habla más del Espíritu Santo, ¿no? Y describe el Espíritu Santo con junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, ¿no? Que lo comentamos también antes, pero un buen uso del credo hoy es para ayudarnos a saber a quién adoramos y nos ayuda a adorar a ese Dios. Así que, y por quién es y por su obra de salvación, que como ha comentado Matt, no? Totalment. Llavors, com podem mantindre la unitat de l'Església sense perdre l'essència de l'Evangeli? Perquè és molt fàcil, hi ha el debat, no, a vegades, de què prioritzo, la unitat de l'Església o la veritat de l'Evangeli. No? Llavors, com podem trobar-nos en aquest sentit? Constantí va tirar per la unitat. I afortunadament, és a dir, gràcies a la providència de Déu, li va posar el xivato que fos de Nicea. Però si hagués buscat la unitat i el seu xivato hagués estat d'origen o hagués estat d'Arri, la unitat hagués anat cap allà. Llavors, com nosaltres a l'Església avui en dia podem cuidar la unitat de l'Església sense haver de sacrificar l'Evangeli? Sí, es una pregunta muy interesante y hoy en día, como a veces se produce pues muchas tensiones con las redes y a veces no acabamos de expresarnos bien, es muy fácil en las redes pues enfadarte y decir cosas que no dirías en persona, ¿no? Esto no ayuda. Pero esta pregunta creo que es bueno enfocarla en qué consiste la unidad realmente, porque si no estamos de acuerdo sobre el Evangelio, poca unidad tendremos, ¿no? Y claro, hoy en día en la Iglesia evangélica, los credos dividen, las confesiones dividen y tal y cual, pero es que hay líneas de división, ¿no? Que cuánta comunión o cuánta unidad tengo yo con un testigo de Jehová, que igual podemos ser amigos y ver el Barça juntos o hablar de política, pero estamos hablando de dos dioses y dos salvaciones muy, muy diferentes. Entonces, precisamente pienso que para generar unidad es mejor profundizar en el Evangelio y entenderlo mejor. Y más creemos en común, más unidad vamos a tener. Nuevamente, la función o propósito de las confesiones hoy en día, estudiarlas en las iglesias, no para dividir ni crear argumentos innecesarios, sino para establecer las bases de lo que creemos en común. Pero luego ahí, que tengamos la madurez para, de nuestras diferencias, pues hablar de ellas bien, sin enfadarnos, sin insultarnos y distinguir entre lo que es una diferencia secundaria, que aún menor importancia, que no tenemos que dividirnos por este tema, que podemos seguir en la misma iglesia y colaborando juntos y demás, y saber dónde están las vallas de división, pero muchas veces las vallas son más bajas de lo que pensamos, ¿no? Y podemos, pues, dar la mano y colaborar con personas pero claro, hay que bajar un poco el nivel del discurso y no enfadarnos tanto. Sí. Ser conscients també que l'altra persona probablement no vulgui ser un heretge.
en el que està dient o en el que està pensant. Potser és que està equivocat, potser tu ets l'equivocat, no assumim que sempre tenim la raó, no? I que no totes les diferències són heretgies, també. Clar, Sí, Exacte. esto. Yeah. per això, però vull dir que a vegades o veiem com a primari algo secundari o també a vegades es vol tenir la raó sempre. Ja. I això acaba creant aquests debats i aquesta... Anem a veure, quina és la importància sobre l'evangeli, sobre la salvació, sobre això. Podem ser germans perquè no crec que hi hagi cap altra persona al món gairebé que tingui exactament la mateixa teologia que nosaltres en tots els àmbits. Però això no vol dir que no puguem ser germans i compartir comunitat, grup de fe i fins i tot la persona amb la que estàs casat tu, no? Jo soc l'únic no casat, però la persona amb la que esteu casats vosaltres no comparteix la vostra teologia paraula per paraula amb tot el que vosaltres... Bueno, sí, tant de bo, no? Però no sé si en tot coincidirà, però això no vol dir que no puguem... No és un requisit. No, clar. No. Clar. I ni Clar. tampoc per l'Església. Llavors ser conscients de que si les bases de l'Evangeli estan bé, pot ser un simple debat que es tingui i es vagi reobrint i potser algun dia un dels dos canviarà d'opinió i tant de bo cap a l'opció correcta, no? Però sí, el fet d'entendre la necessitat, no la necessitat de la unitat, sinó la no necessitat del trencament, no? Yeah. La no necessitat de la separació. El matrimonio es muy buen ejemplo. No lo había pensado nunca. Te lo voy a robar, ¿eh? Y igual si lo uso en un sermón, menciono tu nombre y el podcast Y el también, ¿no? podcast. Hago un poco de... Pero para que un matrimonio funcione, tiene que haber una base de unidad. Eso está claro. Pero nunca va a haber dos cónyuges que están de acuerdo en todo. Entonces, ¿pero cómo lo llevas? Claro, que cada vez que hay un desacuerdo, te enfadas, insultas al otro, pues muy difícilmente funciona este matrimonio. Hay que hablar de las diferencias con paciencia, con humildad. Igual me equivoco yo, Claro. con ternura. Y entonces sí que funciona. Pues así debe ser también en las iglesias, ¿no? Y los credos y confesiones nos pueden ayudar a saber qué temas hay que poner sobre la mesa. A ver si estamos de acuerdo, no solo la forma de las palabras, sino la interpretación de ellas también. Nos pueden, sí, nos ayudan a saber qué temas son las más importantes, donde tiene que haber unidad, donde necesitamos profundizar, ¿no? Y cuáles son más secundàries. Donaríem l'episodi per finalitzat, llavors us vull deixar un moment per si voldríeu afegir alguna cosa més que us hagueu quedat amb ganes de dir, alguna cosa que vulgueu afegir sobre un punt. Hay una historia graciosa de Atanasio, hay muchos, ¿no? Porque tenía una vida muy dramática, sí. Ja ho hem explicat Pero una luego miqueta. una vez están persiguiéndole en barco. No sé si conocéis esta historia. Están persiguiéndole en barco y él está en un barco y luego vienen, no sé, algunos soldados que han venido a arrestar. Y él está en el barco y los soldados vienen y dice, ¿habéis visto a Atanasio? Y dice Atanasio, sí, está delante vuestro. Y entonces le pasan en el barco y escapa. Sin mentir, ¿eh? Sin mentir. Exacte. Ese es el truco. Jo només volia tancar amb una última pregunta. És un rumor, no estic segur, però diuen que Sant Nicolau li va pagar una bufetada a Arri durant el concili. Sant Nicolau, també conegut com a Santa Claus. Pare Noel, li va donar una bufetada. Sabeu alguna cosa, alguna base? Podeu afirmar o desafirmar aquesta història, aquest rumor? Ya. Ojalá fuera cierto, Tanto- ¿no? Sí, porque crea otra imagen de Papá Noel, ¿no? Exactament. Es que un tío cachas Exacte. que seguro en sus convicciones... Ara està una miqueta més gros, però en el seu moment, en el seu el- prime, ha fet... Es el Dwayne Johnson. en el seu que no- prime era... Yo creo que es claro, menos mal que no tengamos que llegar a una convicción segura acerca de esto.
Yo había entendido que había dado la bofetada no a Arrio, sino a otro, Vale. pero un arriano, esto sí. Bueno, em segueix agradant la història, Sí, yo creo que debemos seguir contándola, pero la escuché de una fuente muy fiable, de Michael Reeves, Sí. que es un teólogo británico. Y sí, si Michael Reeves lo dice, debe ser verdad, ¿no? Bueno, ya sí, claro, siendo británico. Eso, Exactament. Sí, sí. Que bé. De veritat, Matt, Jonathan, moltíssimes gràcies per el vostre temps, gràcies per haver-vos-ho preparat també i per estar aquí amb nosaltres, per haver acceptat, per haver vingut. Pol, gràcies també per tot el que li has dedicat. A vosaltres, si heu arribat fins aquí, gràcies per haver-nos vist i per haver-nos seguit. Sabeu que ens podeu seguir a totes les xarxes socials que crec que es poden tenir, i si no... Tenim un grup de WhatsApp. Tenim un grup de WhatsApp perquè us difusió. podeu afegir, perquè us enviarem els episodis abans que ningú i altres coses. I simplement, una altra vegada, gràcies a tots dos, gràcies, i ens veiem a la propera. Fins una altra. Adéu. Adéu.